Dios les bendiga, vamos a estar viendo el libro de Amós, capítulo 3, ¿sí? Este capítulo tiene la característica que está estructurado en un quiasmo. Eso es una figura retórica donde se da la repetición y la inversión del orden de las palabras, ¿sí? Está repitiendo que el Señor castigará a Israel, el desastre que va a venir, como las fortalezas de las naciones, que Israel no sabe actuar con rectitud, las fortalezas de Samaria, el desastre venidero y el castigo a Israel de vuelta por sus transgresiones. Así que hay un ida y vuelta entre la elección y el castigo, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en los versículos 1 y 2, y vamos a prestar atención a la estructura del libro, ¿sí? Primero, en este capítulo 3, se dirige a la nación de Israel. Amós, en el 3.1. Después, en el 3.2, Dios mismo se dirige a la nación de Israel. Y en el 3, del 3 al 8, hace preguntas retóricas para llegar a una conclusión. Vamos a ver qué nos dice el 3, versículo 1. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, y contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, y dice así. Entonces, lo primero que vamos a ver es este verbo oír. Siempre tenemos que prestar atención a los verbos, a las palabras claves, cuando estudiamos cualquier libro de la Biblia, pero con este método inductivo. Este verbo es shema, que significa oír para hacer, no simplemente oír, sino que oigo con la intención de llevar a cabo. Lo vemos en Deuteronomio, capítulo 5, 6, 9, ¿sí? Después búsquenlos tranquilos los versículos. El conocimiento de Dios, es decir, cada vez que Dios se da a conocer, siempre involucra obediencia. Aunque tienen el material, completen estas palabras, ¿sí? En hebreo, que es shema, y que involucra obediencia. ¿Dónde lo vemos? En Amós, versículos 3.1 y 13, 4.1, 5.1 y 8.4. Esto es lo que les aclara. Después la segunda parte del versículo 1 nos dice contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. En cierto sentido se refiere a todas las tribus de Israel, pero en otro sentido, se refiere a las 10 tribus del norte que se dividieron bajo el reinado de Jeroboam I en el año 922 a.C. Entonces, hay beneficios, pero también requisitos del pacto. Completen ahí requisitos. No es solamente Dios me eligió, como tenían el concepto del pueblo de Israel, entonces disfruto de la bendición de Dios. No, porque el pacto no es solamente el beneficio, sino también los requisitos, ¿sí? Esto es un énfasis sobre la elección singular de Dios de los descendientes de Abraham para un servicio especial. Le dice a Abraham, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Después en Éxodo también le dice que ellos van a ser un reino de sacerdotes. ¿Para qué? Para bendecir a los demás pueblos. En Oseas 2.20 incluye la evangelización de todos los pueblos de la tierra. Entonces a esto era llamado el pueblo de Israel, pero ellos tomaron a Dios para sí y no lo entregaron como sacerdotes de Dios, no lo entregaron al mundo, ¿sí? Tienen para buscar Génesis 12, del 1 al 3, 18, 18, Éxodo 19, 5 al 6, Deuteronomio 7, 6 al 8, 14, 2 y Oseas 2, 20. Entonces vemos como esposa de Dios hay una infidelidad matrimonial. La esposa de Jehová, la esposa del Mesías. En el versículo 2 dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. El 3.2. Por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Esta primera parte. Cuando habla de conocer, el término conocer, tiene una connotación de relación personal, ¿sí? No solamente de que te vi, sino que habla de algo más profundo. En Génesis 4.1 lo vemos, este término, Génesis 29.5, Éxodo 1.8, Deuteronomio 11.28, Primera de Reyes 8.39,
Salmo 139:4, Jeremías 1:4, o sea 5:3. Es decir, este mismo término hebreo se repite en muchas partes de la Biblia. ¿Pero de qué nos habla? De un conocimiento íntimo con Dios y su palabra, que hace que sus pecados sean tan repugnantes, completamente repugnantes. ¿Por qué? Porque a medida que yo conozco más a Dios, que me acerco al reino de Dios, al reino de luz, cuanto más luz, más se ven los defectos, más el pecado tiene que ser repugnante para nosotros, en cuanto más íntima comunión tenemos con Dios. Jehová los escogió a ellos para que sean un canal de conocimiento, de bendición y salvación para todos los hijos de Adán, es decir, para todo el género humano, para toda la raza humana, no simplemente para el pueblo de Israel, para esos descendientes de Abraham, tampoco para todos, solamente los descendientes de Israel. No, con ese propósito de ser un canal de bendición, de conocimiento y de salvación para el resto del mundo los elige. Pero en vez de eso, ¿qué hace Israel? Toma ventaja de ese llamado especial que tiene, de esa relación y de ese conocimiento. Toma ventaja para sí mismo. Israel tenía que ser una influencia para las naciones, pero al final las naciones son una influencia para Israel. Dios escogió a Israel para ser su esposa, pero lo que mostró Israel es la infidelidad, ¿sí? ¿Cómo termina que leíamos recién este versículo 2? Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. La gracia de Dios es gratis, pero tiene una responsabilidad. No hay nada que yo haga para merecer la gracia de Dios. Dios me da de su gracia. Pero una vez que yo acepto esa gracia de Dios, una vez que yo acepto esa salvación, implica responsabilidad. Los judíos fueron escogidos a no ser mimados y privilegiados, sino para qué fueron escogidos, para ser siervos y sacerdotes para todo el mundo. A eso lo llamó Dios, no para tener toda la bendición para mí mismo, ¿sí? Las consecuencias del pacto de Deuteronomio 27 al 29, donde hablan de las maldiciones y las bendiciones por causa de la obediencia y las maldiciones por la desobediencia, todo eso se está volviendo una realidad para el pueblo de Israel. La elección y las consecuencias de nuestras decisiones son dos polos teológicos. Dios me elige, ¿sí? Pero también yo tomo decisiones. ¿Cumplo ese rol de siervo de Dios, de sacerdote para el mundo, o busco mi propio beneficio que trae sus consecuencias? Ser bíblico significa afirmar los dos, no escoger uno. No puedo hablar solamente de la elección de Dios y que ante esa elección no hay nada más que hablar, ni que todo depende de mí y mis decisiones. Están las dos cosas, ¿sí? Pero bueno, uno va a ser responsable también de esas decisiones que tomamos con respecto al servicio de Dios y a su llamado. Posiblemente los israelitas esperaban que Jehová los visitara con bendiciones del pacto, pero en vez de eso vino a castigarlos por las violaciones del pacto. Encima violaciones como a cara descubierta, que ellos desobedecían, sin ningún problema. Lo vemos en Amós 5, 18 al 20. Violaciones del pacto traen maldiciones violentas del pacto. Lo tenemos en Deuteronomio para los que lo quieran buscar. Si yo rompo el pacto que tengo con Dios, que era lo que pasaba con el pueblo de Israel, voy a tener maldiciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace Dios? Disciplina, el juicio, que también es un acto de amor y misericordia. No tenemos que pensar que porque, ay, Dios me castiga. No, Señor, hay una disciplina. La meta nunca es una consolación a corto plazo o llegar a una prosperidad, sino un compañerismo de largo tiempo y con intimidad. El juicio, la disciplina de Dios es para que yo logre con el correr del tiempo una intimidad con Dios, un compañerismo, un conocerle. No simplemente decir, ay, bueno, sí, ya pasó y seguimos, ¿sí? El libro El arte de amar, que es muy hermoso, ¿de qué nos habla? De cuidado, responsabilidad, respeto y conocimiento. Conocimiento. Se supone que
Bueno, nosotros ya estamos por cumplir casi 30 años de matrimonio, ¿no? Con mi esposo. Yo sé que no le gusta, ¿qué? La palta. Y bueno, entonces, ¿qué vamos a comer hoy a la noche? Palta con tomate, con ensalada. ¿A carne hiciste? No. ¿Pollo hiciste? No. Odia las verduras. ¿Qué le hago? Una ensalada riquísima con palta. Todo lo que no le gusta. Se supone que si yo conozco a la otra persona mínimamente, voy a hacerle las cosas que le gustan. Entonces, ¿yo cómo puedo decir yo amo a Dios a mi manera si no lo conozco? Si yo amo al otro, tiene que ser a la manera del otro, no a la mía, con respeto, con responsabilidad y con cuidado. Entonces nosotros vemos que por un lado tenemos la legitimidad de Judá, el pacto que Jehová hizo con David, ¿sí? ¿Qué le dice en 2 Samuel 7:12? Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Y ese es el Mesías, amén. Y la legitimidad de Israel, el éxodo, no por la sangre, por haberlo sacado de la tierra de Egipto. Por la razón, en Israel hubo muchas rebeliones y muchos profetas, porque ellos cortaron ese pacto que Dios había hecho con David, se dividieron y no hubo legitimidad en los actos que ellos cometieron, ¿sí? Hay un llamado de Israel para ser un ejemplo a todas las naciones. ¿Por qué? Porque el elegido tiene la responsabilidad de cumplir el propósito del que se lo llamó. Dios lo llama, Dios te llama, Dios me llama, con un propósito. Y ese llamado implica la responsabilidad de cumplir el propósito por lo cual hemos sido llamados.